Bueno, vamos a continuar hablando de temas que, de una manera como siempre ocurre, ¿no? En muchas de las actividades en las cuales nosotros estamos desarrollando, todo está absolutamente vinculado. Y en estos tiempos de necesidades extremas y donde cada uno trata de llevar agua a su propio molino, surgen mezquindades, surgen egoísmos y también muchas veces enfrentamientos estériles. Enfrentamientos que no son novedosos para nosotros los argentinos, porque desde el momento mismo en que nacimos como país tuvimos realmente muy serios problemas, luchas intestinas, muchas muertes también, vanas algunas de ellas, muchas como siempre ha ocurrido en las guerras, todas las muertes resultan ser estúpidas. Y ocurre que ahora no tenemos un enfrentamiento sin ningún lugar a dudas de tipo bélico, pero sí hay rispideces. Y Córdoba sabe mucho de eso, sobre todo cuando se ha enfrentado al puerto. Bueno, ¿cuánto tiempo, Prudencio, bienvenido a este programa? Es la primera vez que vamos a conversar de estos temas aquí en Córdoba al Mundo contigo. Aquí en televisión, porque hemos conversado muchas veces, sí, mano a mano, veces, pero sí, seguro. Sin las cámaras. Estos viejos enfrentamientos, viejos enconos entre Córdoba y el puerto, o la capital, o Buenos Aires, como le llamamos. O Cava, claro. como dicen ahora. Sí. Mira, es una historia que en algún momento yo pensé que era recurrente. Después me he dado cuenta que no es recurrente, porque nunca dejó de estar. Claro. Yo diría que es una constante en la historia argentina. Y estoy hablando de la historia argentina completa, ¿no? De la mutilada que nos han vendido desde Buenos Aires, que nacimos en 1810, ¿no es cierto? Esta ciudad tiene 447 años de vida. Y el año en que nació Córdoba empezó ese enfrentamiento. ¿Y sabes cómo empezó? Don Jerónimo Leo Cabrera tenía una visión geopolítica muy clara. ¿Seguro? Había que buscar la salida al Atlántico, porque toda la costa del Atlántico Norte, del Atlántico Norte, digo bien, en Sudamérica estaba en manos de Portugal. Y este espacio que es hoy en la Argentina, era lo más lógico llegar a través del Río de la Plata, a través del Atlántico. Era mucho más corto, no había que cruzar la cordillera ni el Istmo de Panamá. Y entonces él tenía esa visión, y en todos sus proyectos, sus avisos de lo que iba a hacer, y en el acta de fundación dice: esta ciudad tiene 2 ríos caudales, uno de los cuales llega al Río de la Plata, el Paraná, que le llamaban Río de la Plata. Y ahí ha de tener puerto esta ciudad para comerciar con Castilla y qué sé yo. Porque en el acta estaba de un río navegable, era el Suquía, era navegable. No, el Suquía no era navegable, yo creo que él se refería al tercero, sobre todo, sí, al segundo de alguna manera y al tercero, sí. Pero tenía un caudal importante el Suquía. Sí, no, el Suquía, lo que pasa es que el Suquía era un río de montaña, nosotros estamos a pie de monte, y era impredecible, porque era un río que venía, cuando venía desbordado, tremendo, y cuando venía el estiaje era pobre. Era chatito. Pero él lo había visto. Entonces, ¿qué hace Cabrera? 2 meses después de fundar Córdoba, el 17 de septiembre de 1573, estaba fundando el puerto de San Luis de Córdoba, a orillas del Paraná, donde estuvo la fortaleza de Gaboto. 2 días más tarde había subido 7 leguas por el río y funda el segundo puerto de la ciudad de Córdoba, en Coronda. Y ahí se encuentra ¿con quién? Con Juan de Garay. Claro. Estaba en un bergantín en el río y algunos otros barquitos, rodeado por indios que lo estaban hostilizando. Claro, ya venía de la fundación de Buenos Aires. Garay. No existía Buenos Aires, se funda 7 años después. Existía, 7 años después, sí. Ni Santa Fe estaba fundada. Claro. ¿Y qué hace Cabrera? Lo primero que hace es dispersar a los indios, entonces se ponen a conversar. Aparentemente ni siquiera bajó del barco Garay, sino que de tierra al barco. ¿Que usted quién es? Bueno, yo soy el teniente general de la gobernación del Río de la Plata. Bueno, yo soy el gobernador del Tucumán. Usted no puede estar acá, le dice, porque esto es tierra del Tucumán. Concretamente de la ciudad que acabo de fundar, que es Córdoba, y está dentro de su jurisdicción. El otro dice, no, bueno, pero como Cabrera era gobernador y el otro no, se volvió a Asunción. 2 meses después, en noviembre, bajó, mandado por el adelantado Torres de Vera, a fundar Santa Fe. Y ahí empezó el pleito, a ver si los puertos sobre el Paraná iban a pertenecer al Tucumán, que era la gran gobernación de la que Córdoba formaba parte, o al Río de la Plata, que era la otra gobernación. Primer enfrentamiento. Enfrentamiento. Y eso ha sido una constante a lo largo de toda la historia. Yo acabo de terminar un libro, si algo le debo agradecer a esta pandemia que tanto nos ha perjudicado, es que he podido terminarlo mucho antes de lo previsto. Y ese libro se llama Córdoba y Buenos Aires, una relación complicada. Y empieza ahí. Y sigue a lo largo de toda la historia hasta hoy. Y es notable cómo ha estado permanente ese conflicto. Y Córdoba y Buenos Aires encaran, en este libro por lo menos yo lo quería mostrar así,
un poco las muestras de lo que son los dos proyectos geopolíticos que se han enfrentado siempre en el país, el centralismo y el federalismo. Claro, y de así que muchas veces nos han dicho Córdoba la rebelde, Córdoba la isla, es decir, siempre, además, todo el mundo mirando a Córdoba para ver qué es lo que sucedía en Córdoba. Por ejemplo, la reforma universitaria, el cordobazo, el batacazo de Macri, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, inclusive en las últimas elecciones que las termina perdiendo, pero un fenómeno totalmente diferente al resto del panorama del país, ¿no? Es decir, siempre nosotros en la punta de la ola, no sé si para bien o para mal, no sé qué pensás vos. A veces para bien y a veces para mal, no podemos pretender que siempre hemos hecho las cosas bien, pero yo creo que si alguna constante ha tenido Córdoba, que algunas veces ha claudicado, y esa claudicación nos ha costado muy cara, ha sido el baluarte del programa federal. Y el programa federal de Córdoba no ha sido un programa sectario, localista, sino inclusivo. Córdoba en 1820 se declara independiente, pero lo primero que hace es organizar un congreso constituyente convocando a todas las provincias para dictar una constitución e integrar el país, que estaba desintegrado. Lamentablemente vinieron todas las provincias y Rivadavia lo hizo fracasar porque no iban a poder imponer una constitución unitaria ni ser ellos los que siguieran mandando. Pero siempre ha sido así. Cuando Córdoba no cumplió con ese rol, que es el tábano socrático, como dice Sanguinetti, el que picaba, como decía Sócrates, el que picaba al caballo para mantenerle siempre despierto, cuando no ha cumplido con esa misión Córdoba, ha dejado de tener razón de ser casi. Imagínate vos una Córdoba como imaginó Cabrera con salida al mar. Una Córdoba que sea un proyecto donde el puerto estaba al servicio del país y no lo que fue en definitiva, que es el país al servicio de un puerto. Claro. Tenemos dos países en Argentina. Vos sabés que muchas veces yo he pensado, es decir, cuando los vemos, cuando viajamos a Buenos Aires, el aspecto físico del porteño, no del cabecita negra como le llamaron después que fue la gran inmigración desde el interior hacia afuera, pero el porteño nato, tiene un aspecto físico distinto al del resto de la Argentina morena, le llamamos algunas cosas, donde hay una simbiosis en Córdoba que no es exactamente morena como el norte, tampoco falto de personalidad como ocurre en el sur, que es todo migración hacia la zona de la Patagonia, donde encontrás ingleses, alemanes, holandeses, gente de todo el mundo, tanto es así que ni siquiera tienen tonada, pero tenemos una personalidad muy fuerte en Córdoba, pero ocurre que lo que acontece en Buenos Aires, la forma en que se vive en Buenos Aires, la forma en que comen en Buenos Aires, los horarios en Buenos Aires, todo es distinto. Es una gran metrópoli que siempre miró, por supuesto, siempre miró a Europa y siempre miró particularmente a París, ¿no? Tanto es así que arquitectónicamente se parece muchísimo, ¿no? Sí, yo creo que eso ocurre en casi todos los puertos, sí. Porque la idiosincrasia del hombre del puerto está condicionada por su fuente de ingresos. ¿Cuál es la fuente de ingresos del puerto? El comercio exterior, es decir, el puerto, la salida al mar, o a través de un río en este caso, pero salida al mar al fin y al cabo, le permite comerciar con el mundo. Entonces tiene la mirada puesta en el agua del río, del mar, y la espalda vuelta a la tierra. El hombre, las clases dirigentes de los puertos no tienen conciencia territorial. Y esa es una de las razones por las cuales las capitales no deben estar en los puertos. Los principales países del mundo no tienen las capitales en los puertos. Y las que lo tienen muchos puertos, de manera que compiten entre sí, no es el puerto único como el caso nuestro. Carlos III nos marcó a fuego, desgraciadamente, cuando al crear el Virreinato del Río de la Plata puso la capital en un puerto, en el puerto único. Una cosa que un Austria no hubiera hecho nunca. Porque Felipe II... en 1562 creo que fue, la corona española, que hacía poco se había unificado con sus abuelos, los reyes católicos, le da capital, porque andaban los reyes en Burgos, en Sevilla, en Toledo, en Ávila, le da capital. ¿Y qué capital busca? En un país que tiene litoral sobre 3 mares. Exacto. Puertos para hacer dulce, el punto más distante del mar, una villa pequeñita en el centro mismo de la península. Madrid, la villa de Madrid. Exacto. Cabrera quiere hacer lo mismo. Cabrera imagina este espacio enorme que todavía estaba por ocuparse a partir de un centro político del cual se administre todo el resto, pero los puertos al servicio del territorio, ahora, no al servicio de sí mismo. La contradicción, ¿no? Esa desobediencia de Cabrera que le cuesta la vida.
Sí, esa es una historia que es lo que se repite siempre. Yo creo que nunca sabremos cuáles fueron las razones por qué Abreu de Figueroa lo mató a Cabrera. La única referencia que tenemos es una frase que una persona que viaja con él desde España le oyó decir, dijo, podré poco o daré con el hijo de la verdulera. Lo odiaba, porque era mucho menor que Cabrera. Cuando Cabrera se fue tenía 18 años y Abreu tendría 7. Pero algo había ahí familiar, algún conflicto había. Pero es cierto que Cabrera desobedeció, entre comillas, porque el virrey Toledo, cuando lo nombra gobernador del Tucumán, le dice que le da autorización para que funde todos los pueblos y ciudades y villas que él considere conveniente. Había que poblar este espacio despoblado. Y dice, le recomienda que funde de camino y como entrares a las provincias del Tucumán una ciudad, es decir, en el Valle de Salta. La desobediencia es que no fundó primero ahí. Después no tuvo más tiempo, porque unos meses después de haber fundado Córdoba, Abreu lo tomó prisionero y lo mató. Sí. O sea que no había tal desobediencia grave que justificara una muerte, y menos que no tenía facultades para condenarlo a muerte. Sí, seguro. Una cuestión de claro. que marcó el país. Marcó al país. Y fíjate vos que esa desobediencia, si la queremos llamar así, esa rebeldía, no fue un capricho, sino que era el producto de un plan geoestratégico. Y ese plan lo habían elaborado Francisco de Aguirre, el predecesor en la gobernación del Tucumán de Cabrera, y el oidor de la audiencia de los Charcas, Juan de Matienzo. Las cartas que le escriben los dos al rey, y después el propio Cabrera también le escribe, diciendo hay que poblar en los comechingones, y después poblar en la fortaleza de Gaboto, que no existía, era el lugar donde había desembarcado Gaboto, que se le llamaba la fortaleza de Gaboto, y fundar en el puerto de Buenos Aires, que tampoco existía, pero era el lugar donde había estado el campamento de Pedro de Mendoza. Y hay que salir al Mar del Norte, porque se acorte el viaje, porque todos tenían ese proyecto. Matienzo no lo puede hacer porque era oidor de la audiencia y no era gobernante. Aguirre lo quiere hacer y sus enemigos, que no querían eso, porque querían mantener la dependencia de la Corte de Lima, no le permiten, lo toman preso y le frustran. Y Cabrera lo inicia. Lamentablemente pierde el pleito. Indudablemente. Fíjate vos la diferencia de concepción y de visiones de alguien que pensaba en futuro, en grande, a lo que nos está sucediendo en la actualidad, donde ni siquiera tenemos plan económico. Lo dice el propio presidente de la Nación, que no cree en planes. Se jacta de decirlo, se jacta de no tenerlo. Se jacta de no tener planes. En un país que nunca tuvo planes, lo más largo que puede haber habido, qué sé yo, no sé, eran los planes quinquenales de Perón. Por lo menos en aquel entonces había un plan quinquenal, así vamos a decir, de aquí a 5 años. Nunca más de ahí en adelante. Todos se imaginaron una república distinta, pero nunca dijeron cómo, ni cuáles eran los pasos que había que hacer. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en países como Japón, como China, donde Alemania, donde proyectan de aquí a 50 años. Así es. Y bueno, la generación de los 80 lo tuvo. Y la generación de los 80 por todas esas cosas del país, absolutamente frustrada, ¿no? Juárez Selman inicia la construcción de un dique que sabe que él no lo va a terminar en su mandato. El primero en Sudamérica y el más grande del mundo, que hace que Córdoba hoy pueda tener 2 millones de personas en su área metropolitana tomando agua. Lo hace con las cales cordobesas, no con el Portland inglés, sino que se arriesga a decir, a ver si con las cales hidráulicas de Córdoba se puede construir. Ahí está todavía el viejo paredón que no se puede voltear. Yeah. Y después, ¿qué planifica Juárez Selman? El canal Huergo, el ingeniero Luis Huergo diseña un canal, esta vez sí, de Córdoba al Paraná, porque en ese momento había tecnología para hacer por un sistema de esclusas. El puerto estaba en Barrios Juniors. Estaba previsto, por supuesto. Y de ahí un canal que hacía 3 veces más barato el traslado de toda la producción del noroeste, Cuyo y centro al Paraná que lo que costaba el tren. Fíjate vos, lo que está haciendo ahora Schiaretti, que quiere traer el agua del Paraná hacia Córdoba, bueno, porque necesitamos agua potable, ¿no? Y eso es más difícil porque la topografía no te permite. Sí, bueno, sí. Pero son las cosas... El tema que, por ejemplo, un enfrentamiento realmente muy interesante que tenemos ahora y que nos está costando tanto, y te traigo ya a la actualidad, es el hecho de los subsidios para el transporte, que son, perdemos 5-1 los subsidios de Córdoba en relación a lo que hay en Buenos Aires. Y lo mismo pasa con distintos lugares del interior del país, ¿no? Es decir, y estamos acá en Córdoba, por ejemplo, inexplicablemente
hace ya 3 meses sin transporte entre las ciudades del interior. Es decir, no tenemos transporte de corta, media y larga distancia, ¿no? Y eso es en ómnibus. Sí. Porque si podés ver en trenes, la única ciudad que tiene servicio urbano y suburbano de trenes es Buenos Aires. ¿Y sí. quién lo paga? Todo el país. Sí. Todo el país paga los subterráneos y los trenes urbanos y suburbanos de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros ni siquiera los tenemos, el resto del país, no digo Córdoba. Y a eso sumale... Pero tenemos el coche motor que va hasta Cosquín. Motor a Cosquín, sí. Oíme, le pagamos a Buenos Aires el servicio de agua potable y de cloacas, que se lo paga cada municipalidad en el resto del país. A la ciudad rica se lo pagamos todos los argentinos a través de AISA, que es una empresa nacional que la nacionalizaron los Kirchner en el 2006. Es decir, le pagamos la justicia, le pagamos las cárceles, los institutos de menores, teatros, todo a la ciudad rica. Y nosotros al fin y al cabo vivimos más o menos de lo nuestro, pero hay provincias en donde los chicos pasan hambre para pagarles los lujos y las extravagancias de la ciudad más rica. Y nos costó sangre, como dijiste vos, terminar sancionando una constitución en 1853 de la que Buenos Aires no quiso participar, se quiso declarar país independiente y le declaró la guerra, la vencimos en Cepeda y les abrimos las puertas para que entraran. ¿Y qué nos hicieron? Un golpe de Estado al año siguiente, se apropiaron del país, se lo llevaron a Buenos Aires y el federalismo quedó en la letra de la Constitución. Si hoy se cumplieran las normas fiscales de la Constitución del 53, la Nación no podía cobrar impuestos. Los impuestos los cobraban las provincias. Claro. O sea que no veríamos gobernadores arrodillándose ante el presidente para que generosamente le dé algo de lo que le ha quitado. Claro, no, pero es que ni siquiera se cumple con lo que está establecido en los porcentajes de la ley de coparticipación federal. Ni siquiera. Fíjate vos lo que pasa, por ejemplo, en estados federales, realmente federales, como son los de Estados Unidos, donde hay impuestos en los cuales puede llegar a tener una coparticipación, y al revés, puede llegar a tener una coparticipación la nación. Claro. Pero el impuesto lo cobra Texas, lo cobra Idaho, lo cobra Nebraska, el estado que fuere. Inclusive, mirá lo que está pasando con el COVID. Es decir, hay estados federales que no adhieren a la determinación general que puede haber tomado Washington en este sentido. Eso es federalismo. Exacto. Eso es federalismo. Las provincias se han reservado todos los derechos que no delegaron expresamente para crear la nación. La nación es una creación de las provincias, que se juntaron para decir, hagamos algo que nos reúna a todos, hacemos la nación. Y le delegamos parte de nuestra soberanía y nuestros derechos, pero los que no le delegamos, nos los reservamos. Y bueno, terminó, desgraciadamente, una ciudad fuerte que tenía todo el manejo de la aduana. Cuando se quiebra la Confederación Argentina, Buenos Aires por un lado y todo el resto por el otro, el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires era 16 veces el presupuesto de la provincia de Córdoba. De la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Córdoba. Yo no sé cómo debe estar ahora, pero es realmente impresionante. Pensemos nomás lo que se gasta, por ejemplo, en el Teatro Colón. El presupuesto del Teatro Colón, en este momento está cerrado, pero el presupuesto del Teatro Colón es increíble. Hay mismo, el Teatro Colón, entre el personal estable y el personal alrededor, hay cerca de 10.000 personas. ¿10.000 personas? Sí, cerca son de 10.000. Es decir, una cosa es el personal estable del teatro, pero todos los demás, yo no sé qué estará pasando ahora porque tiene, es decir, como motivo de que está suspendido, pero... Supongo que está cerrado, sí. Está cerrado, sí. Hay algunas actividades que se hacen únicamente por teleconferencia, todas esas cosas. Pero el presupuesto sigue vigente, no hay nada que hacer. Sí, lo que nos cuesta la biblioteca del Congreso Nacional. Qué horror. Es una cosa, es decir, cuando uno piensa, bueno, muy bien, tenemos que hacer funcionar las cámaras, de eso no cabe la más mínima duda, pero se convierten en canonjías directamente. Cada uno de esos estamentos es lo mismo. Y lo mismo, como decías vos, lo mismo pasa con la justicia. Totalmente. Fíjate que yo cuando estuve en política no llegué a ser legislador nacional, pero tenía preparado un proyecto que lo había elaborado con economistas. Yo soy médico, no economista, así que busqué lo que sabía en el tema, pero yo sabía qué quería y ellos me ayudaron a redactarlo. Ese proyecto era volver a la Constitución del 53 con esa característica que vos señalabas recién que en Estados Unidos ocurre y en otros países como en Alemania, en Suiza, etc. Es decir, los impuestos los cobran las provincias e incluso en la medida de lo posible, si las provincias tienen desarrollado su sistema municipal, los municipios. Nadie mejor que el intendente en las ciudades chicas, ni qué hablar, que conoce al vecino, cuánto tiene. Sabe quién paga y quién no. Claro, ahí nace.
eventualmente el municipio le deriva, le coparticipa a la provincia. Supongamos que una provincia no tiene bien organizados los municipios, bueno, la provincia los recauda. Y las provincias coparticipan a la nación. Y además crean un fondo para las provincias que no están bien desarrolladas para fomentar su desarrollo, pero ojo, un fondo controlado por las demás provincias, claro, para que no vengan estos jeques, estos reinos de taifas, estas provincias que han sido colonizadas por familias que se han apoderado de ellas, viven del presupuesto nacional que les da una migaja. Catamarca, La Rioja, Formosa, el Chaco. Santiago del Estero, la ciudad más antigua de la Argentina, convertida en un feudo. Bueno, pero claro, entre todas les ayudamos, no le vamos a ayudar a la más rica, le vamos a ayudar a las más pobres, pero a condición de que nos rindan cuenta de cómo gastan la plata que nosotros les damos. Entonces, ese es un país federal, ese es un país a donde viva un ciudadano tiene las mismas posibilidades de prosperar con su esfuerzo. Aquí el peronismo ha hecho algo terrible, que es empobrecer, contribuir, ya venía empobreciéndose de antes, pero contribuir al empobrecimiento de un enorme territorio y atraer a todos los que no podían sobrevivir ahí alrededor de la ciudad de Buenos Aires para construir ese tremendo bolsón de pobreza que le llaman conurbano, terrible, que les permite ganar las elecciones en la provincia más poblada de la Argentina. Y desde el año 94, que ya no tenemos colegios electorales, le ganan la elección de presidente con una facilidad bárbara, porque uno de esos partidos vale más que 3 provincias del noroeste argentino. Sí, seguro que electoralmente. Es así. Y ganan por el voto directo, directamente es así. Bueno, y por eso, por algo está, volviendo al tema de los subsidios, por algo, es decir, el subsidio, imagínate dejarlos a Lomas de Zamora, a Tigre, a todos esos lugares, dejarlos sin transporte. Así que cómo se nutre, porque todos esos lugares son dormitorios del claro, gran centro, macrocentro, claro, es decir, impresionante, atractivo de trabajo, de política y de todo. Sería es decir, impensable que pudieran quedarse sin transporte. Sin embargo, nosotros estamos viendo así. Sí, efectivamente. Y ya el subsidio solo es humillante. Que los gobernadores tengan que ir a pedirle, que un gobernador de Córdoba tenga que decirle a sus diputados, que ya eso lo más es ofensivo al sistema republicano, porque que haya diputados que admitan ser considerados diputados de una persona y no cada uno de su propia conciencia, representando nuestros intereses y no la del gobernador, votan como el gobernador les manda y el gobernador al final tiene que ir a humillarse ante el presidente para que no nos muramos de hambre, podamos pagar nuestras cuentas. Sí, y mientras tanto a los jubilados les quita una parte de sus ingresos. No, eso no es federalismo. Federalismo no es construir estatuas al general Bustos. Eso está bien, el homenaje, todo lo que usted quiera, pero el federalismo se construye con hechos y Córdoba es el bastión fundamental, histórico del federalismo. Córdoba es la que tiene que ponerse de pie, plantarse como lo ha hecho en muchas ocasiones ante Buenos Aires y decir, no, bueno, basta. La Constitución del 94 lamentablemente le dio facultades concurrentes en materia fiscal a la nación. Son concurrentes, son tan mías como suyas. Los impuestos al IVA se van a cobrar en Córdoba, los cobra Córdoba y le vamos a coparticipar a la nación. Un gobernante verdaderamente federal que tenga los arrestos bien puestos, lo que hace es eso. Claro, ahora reconozcamos, Prudencio, que por ejemplo en ese sentido ni a Angelos ni al gallego de la Sota le fue bien. No, no. Fue muy mal. Pero no se animaron a hacer eso. Sí, no se animaron. Ninguno se animó. Claro, es decir, animarse a eso no, pero tuvieron enfrentamientos sumamente muy serios y eso ha sido uno de los motivos del atraso que ha tenido Córdoba en muchos sentidos. Bueno, se extendió esta conversación, pero sumamente interesante. Una última pregunta. O sea que, muchas veces oyéndote hablar y viendo cómo es el tema inclusive cómo fue la posición de Córdoba frente al 25 de mayo, que fue un movimiento, vos sostenés que fue una revolución porteña, no fue una revolución en nombre del rey. En nombre del rey, que hay que tenerlo bien en cuenta. Sí, eso tiene algo que ver con la aversión generalizada que el cordobés medio tiene con el porteño. ¿Sí? Claro, puede ser, efectivamente eso ha generado esos sentimientos encontrados.
Yo creo que en eso hay que ser prudente, porque esto, si los dejamos que se reduzca a una especie de conflicto futbolero entre porteños y provincianos, se baja el nivel. No es así. No es así. En Buenos Aires, como en Córdoba, hay gente que piensa de una manera y de otra. Ha habido grandes federales en Buenos Aires y grandes entreguistas en Córdoba. Por eso estamos como estamos. Entonces yo creo que lo que hay que enfrentar son dos modelos. No, la gente no es buena porque nazca o vive en un lugar o en otro. Seguro que sí. Buenos Aires, si se defiende a veces el centralismo, yo puedo entenderlo, no justifico si lo hace mal, pero que defienda lo que para ellos le conviene. Yo en este libro me dirijo sobre todo a la gente que no vive en Buenos Aires y sobre todo a mis comprovincianos, para que cobren conciencia de que viven en una provincia que tiene una misión histórica. No está a la buena de Dios en el país, está para algo. Desde los remotos albores de nuestra historia, Córdoba tiene ya una misión que cumplir, y si no la cumplimos vamos a ser culpables ante las generaciones que nos sucedan de no haber hecho el país que merecemos y merecen ellos. Indudablemente es así, Prudencio. Te agradezco y sobre todo la paciencia. No, hombre, un diálogo tan largo, pero interesantísimo de todas maneras, que es algo a lo cual generalmente es un tema que nosotros no tocamos, pero que tiene muchísimo que ver, estos temas vinculados directamente con la historia, porque nada sucede porque sí, no hay nada que hacer. Te voy a traer un ejemplar del libro cuando lo edite, que va a ser después de la epidemia, por supuesto. Seguro, en algún momento va a conocer las librerías. Gracias de nuevo, Prudencio. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con la última parte de Córdoba al Mundo.